Otra vez, vamos a practicar. Está grabando la llamada. Sonido vomitando. No me digan ni tampoco me digan ¿verdad? Porque no existe. Es como algunos nombres de idols tienen esta vocal. Mucha gente los ve como ¿verdad? No, no existe esto. Recordemos que la romanización o la fonetización que estamos acostumbrados a ver en los nombres de los cantantes, de ciudades o muchas cosas, esta romanización no fue creada por coreanos, fue creada por gringos en Corea. Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver con el idioma. Entonces, tienen que aprender ustedes cómo se escucha la vocal, cómo se escuchan las letras. Vamos de nuevo. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, e, i. ¿Ok? Para que vayan viendo. Y les doy tiempito para que puedan procesar porque el orden de las sílabas, como vamos a poner la consonante y vocal, es diferente al español. ¿Por qué? Porque vamos a ver que parece jugar Legos. Es como jugar Legos en coreano. Se van conectando como si fueran Legos. Dependiendo la vocal, vamos a poner la consonante ya sea a la izquierda o encima de la vocal. ¿Ok? Entonces, otra vez, A, ya, O, yo, o, yo, u, iu, i. ¿Ok? Antes de empezar a ver la formación silábica, vamos a ver las consonantes por separado. Las prácticas estas que van viendo aquí que dice 잘 듣고 많은 것을 고르세요. Eso se los voy a dejar de tarea. Yo les voy a mandar los audios y ustedes tienen que practicar esa parte ustedes. Pero antes de que empezamos a ver lo que son la mezcla entre las consonantes y las vocales, vamos a ver las consonantes solas. ¿Ok? Hay algunas letras que van a tener dos sonidos. Va a depender de la posición en la que vaya en la palabra, ya sea al principio de la palabra, en el centro o al final, como también dependiendo la vocal en la que se vaya a utilizar. ¿Ok? Primera consonante. Bueno, destacar. El idioma coreano es un idioma que se golpea mucho al principio. Entonces, la mayoría de las consonantes que tenemos suaves en español, como la G, la D, la N, al principio de la palabra se van a golpear. Entonces suenan como consonantes fuertes. La primera consonante, cuando está al principio de la palabra, se pronuncia como una K, K, K. Cuando la tenemos en medio, al final de la palabra, se pronuncia como una G, ga, ga. Por ejemplo, la palabra kage, kage, que significa tienda, kage. Ven, utiliza la misma consonante, pero en dos posiciones distintas, ¿verdad? Entonces, al utilizar la posición primera, siempre al principio de la palabra, las consonantes se golpean. Entonces, al principio es una K, una K. ¿Sí? La consonante que sigue, la número 2, cualquier cosa me avisen si voy muy rápido o algo así, si no entienden, me interrumpen, ¿verdad? Me interrumpen si no entienden. Segunda consonante. Esta no va a depender de la posición, sino va a depender de la vocal. Cuando tenemos las vocales normales, A, O, U, I, se pronuncia como una N. Ahorita vamos al desglose, pero tiene dos sonidos, como una N. Y cuando tenemos las vocales variadas, como la ya, yo, yu, se pronuncia como una ñ, como la ñ en español. ña, ño, ñu. ¿Ok? Esta no depende de la posición, depende de la vocal. Seguimos con la siguiente consonante. ¿Ok? Les doy tiempo para que vayan copiando. Mientras, como para que vayan conociendo, tengo casi 12 años en la enseñanza del coreano, del mandarín y del japonés. ¿Sí? Fui la primera persona no nativa en Costa Rica a dar clases de coreano. Sí, entonces llevo bastante. No he ido a Corea todavía, desde que inicié no he ido a Corea, pero tengo muchísimas alumnas
siempre son mujeres, pero la mayoría han ido a Corea o están en Corea viviendo, las ha ayudado en becas. Mi mejor amiga vive en Corea, ahora está aquí de visita en Costa Rica, pero vive en Corea. Y, y también muchas alumnas que me topan en la calle y así me dicen, profe, fui a Corea y gracias a usted hablé y así. Entonces es tan bonito esa parte. Entonces espero que ustedes también lleguen lejos con el idioma. Recuerden que el idioma coreano no es lo que la gente les dice, que la gente, mucha gente les va a decir o les ha dicho, ¿por qué estudian coreano? ¿Para qué? ¿Eso qué les va a servir? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Recordemos que los idiomas asiáticos, tanto chino, coreano y japonés, son idiomas más fuertes que el inglés. O sea, para este momento de la vida, si ustedes hablan coreano, japonés y mandarín, tienen mejor oportunidades laborales que con el inglés. Eso es importante. Entonces, la siguiente consonante al principio de la palabra es una T, ta, 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 ¿verdad? La vamos a golpear como una T. Cuando está en medio, al final, la vamos a pronunciar como una D, da, da, da. Ujú. Por ejemplo, el verbo kada, ¿verdad? Se pronuncia primero con la G y después con la D, kada. Pero como la G está al principio, se pronuncia como una K, kada, que es el verbo ir, kada. Ahí, voy a conectar la tablet. Listo. La consonante que sigue va a ser un poco complicada para la gente de Latinoamérica, principalmente si son como de México o Perú, que tienden a estas consonantes, las pronuncian muy fuerte. Esta consonante en español la pronuncian demasiado fuerte, es la R, R, da, da. Suben y bajan así, da, 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 como si fuera una L, perdón, pero golpeándola, da, da, da. Siempre digo esto porque en México y en algunas partes de Colombia y en Perú tienden a que estas consonantes las arrastran muy fuerte. Yo no la puedo pronunciar porque en Costa Rica no nos enseñan a decir la R, no puedo decir la R como ustedes, pero tienden a pronunciar esta consonante bastante fuerte. Entonces sería una ra, 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 ¿verdad? No me van a decir ra porque no existe en coreano y se van a notar que son extranjeros. La gente que pronuncia como una R, como en español, en coreano, son las personas que vienen de la India. Entonces, siempre son los de la India los que pronuncian esa R en coreano. ¿Ok? Entonces, ra, ra. Como tirando a L, como tirando a L, o una L golpeada. ¿Ok? Después la que sigue es una M. Este cuadrito es una M. Pero ¿qué pasa? Como el idioma coreano es solo un país que lo habla y poco a poco se ha ido modificando, la M tienden a pronunciarla al principio de la palabra como una B. En vez de decir mo, para decir que mo, los que no dicen bo, bo, ¿ven? Entonces eso es lo que hace que ustedes empiecen a notarse un poco más como si fueran nativos. Pues recordemos que el coreano no tiene un acento como tal o los acentos agudos, graves, esdrújulas que tenemos en español, sino que pasa que cuando ustedes pronuncian las consonantes correctamente en cada sílaba, ahí hablan como si fueran personas nativas. Por eso es que es más fácil aprender a leer el coreano. Gramaticalmente es un poco complicado, eso sí les voy a decir, no les voy a mentir. Gramaticalmente es un poco complicado porque va al revés que el español, pero sí es muy fácil de aprender a leer y pronunciar. ¿Sí? Cuando terminemos las 4 lecciones de gramática, van a llegar a poder leer todos los textos habidos y por haber en coreano, pero no van a entender qué es lo que están diciendo, pero van a poder leer todo. Eso es lo importante. Después, la consonante que sigue, al principio de la palabra, es una P. P. Es esta la de acá, la de abajo del cuadrito. La P. P. Y cuando la tenemos en el centro final de la palabra, es una B. Como una B, va, baby, bobo. Entonces al principio es pa, y en medio de la palabra o al final de la palabra va a sonar como una B. Por ejemplo, la palabra en los dramas que se escucha mucho, pavo,
Pavo. A veces lo tienden a pronunciar babo, babo. ¿Pero por qué babo y no pavo? Para sonar cute, para hacer egio. No sé si han escuchado la palabra egio. Egio es todo lo que tiene que ver como muy curioso, muy tierno. Eso es como lo que está muy, muy, muy de moda en Corea en el ámbito este de lo que es la onda Halo. Hacer egio, hacer estas cosas como muy cute. Pero, por ejemplo, la palabra pavo al principio se pronunciaría como una P y al final se pronunciaría como una B. ¿Ok? La siguiente consonante no va a depender de la posición, va a depender de la vocal. Cuando tenemos las vocales normales, como la A, O, O, U, y la vocal I, la vamos a pronunciar como una SH, como una S normal. Pero la I, ya, yo, you, que serían las vocales variantes, la pronunciamos como una SH. Sha, sho, sho, shu, shi. Aquí les vengo diciendo, en ningún idioma asiático, la S y la I se pronuncian como si, se pronuncian como shi, como una SH, exceptuando el idioma cantonés. El idioma cantonés no tiene la SH, no decimos shi, decimos si en cantonés. Pero de ahí fuera, solo esa lengua. De ahí fuera, la S y la I siempre se van a pronunciar shi. Por eso es que a veces los coreanos, no sé, he escuchado a los asiáticos cuando dicen sí, dicen shi, por lo mismo, porque no existe la S y la I. Se les cuesta mucho pronunciar sí. ¿Ok? Después, el circulito que sigue es una muda, es la H. La H. Esta consonante tiene otra variación fonética, pero la vamos a ver en la cuarta lección, cuando veamos el batching, que es la consonante final de cada sílaba. En este caso es la H, la muda. H. Después, la última consonante que tenemos de las consonantes básicas, sí, porque lo que sigue son con las consonantes sopladas, que la vamos a ver ahora, es al principio de la palabra, es una CH, como decir cha, cha, cha. ¿Ok? Cuando la tenemos en medio al final, se va a pronunciar como una doble L. Ya, 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 ya. En esta consonante tienen que tener mucho cuidado porque se puede confundir con otra consonante que vamos a ver más adelante y pueden decir vulgaridades. Entonces, mucho cuidado. Te lo digo por experiencia. Entonces, mucho cuidado. O ya sabemos que, digamos, el chino, coreano y japonés son lenguas muy diferentes, no hay una concordancia en ninguna de las tres, pero tenemos palabras que le llamamos falsos amigos, que le llamamos falsos amigos. ¿Qué es esto? Que son palabras que son iguales, pero significan distintas cosas. Entonces me acuerdo una vez que yo también hablo mandarín, entonces el pollo frito se dice de una manera en chino y salí con unas coreanas, con mis amigas coreanas. Entonces le dije pollo frito, pero se lo dije en chino, pensando que se iba a decir igual y no. Como era en chino, pasarlo al coreano, la misma palabra, era una vulgaridad. Entonces mucho cuidado con los falsos amigos que tenemos en los idiomas asiáticos. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. Primera letra, ¿cómo se pronuncia? Los dos sonidos, ¿cuáles son? ¿Alguien que me quiera decir cuáles son los dos sonidos? Como una Ajá, casi G en medio o al final. ajá, perfecto, excelente. Después tenemos la segunda. La segunda, ¿cómo suena? Paola. Bueno, esa es na o ña. Sí, creo, na es cuando está, eh, creo que al principio, y Ajá. ña es cuando está en medio de las vocales. Ujú. Recuerde, la N cuando tenemos las vocales básicas y la ñ cuando tenemos la variación de las vocales Ah, la básicas. variación, ok. Ujú, correcto. Siguiente consonante, la tercera. Yuri, Yuri Maita.
No sé si me quiere decir cómo se pronuncia esta consonante. Esa es da. Ujú. Da. ¿Y al principio? Mm, no me acuerdo. Cuando la golpea. Acuérdense de sonidos golpeados. Entonces se pronuncia como una T. Ta. Ah, ok. Ujú, Ta o correcto. da. Ujú. La cuarta consonante. Ra. Ya, correcto. Ra. Ujú. Quinta. ¿Quién se Ma. acuerda? La M, La correcto. M. Ma. Ujú. Entonces, van bien, van bien. La Ahora. otra es ba o pa. Ujú. Esa otra dice que es cuando está por lo menos con A, ya, A, O, suena como una S. Ujú. Cuando tenemos las vocales básicas, se pronuncia como Sí. una S Y, y las dobles como y una las cual. dobles es S, es she, sho, shu. Ujú, correcto. Entonces vamos a ver formación silábica. ¿Qué es la formación silábica? Es la formación de consonante vocal. Ujú. No sé. Interrumpan, chiquillos, si no entienden algo, me avisan. A mí me gusta que la clase sean participativos, que se escuchen los compañeros, que se escuchen todos, ¿verdad? Es importante que se escuchen todos, es lo que más me gusta. Entonces vamos a ver la formación silábica. ¿De qué va a depender? Va a depender de la vocal. Cuando tenemos consonantes verticales, vamos a hacer un cuadrito acá. O, U, U, I. Vamos a hacer un cuadro y vamos a poner verticales y horizontales. Las vocales verticales serían A, Ya, O, Yo, No, I. I. Ujú. Estas serían las vocales verticales. Voy a subirle. Así. Y las vocales horizontales son las que están acostadas. Sería la O, Yo, U, Yu, U. Esas serían Ujú. las vocales horizontales. Entonces, A, ya, En las vocales verticales, yo, la consonante se sitúa a la izquierda. En las vocales horizontales, la consonante se sitúa arriba, arriba de la vocal. Por eso es que le digo que parece como si estuviéramos jugando Legos, como si estuviéramos jugando. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver acá. De sílabas, por ejemplo, ¿lo ven? La K, la sílaba K, la G se coloca al lado izquierdo. Con la vocal U, la consonante se sitúa arriba. ¿Lo ven? ujú. ¿Lo ven? Aquí tenemos una palabra. Esa sería Sushi. Sushi, ajá, correcto. Ujú. Sushi. ¿Cómo se leería la primera? sushi. Entonces, Recuerde, Paula, s, s.
Sushi, como si estuviéramos ahogando el sonido. Sushi. Espérate. Ajá. 네, 됐어요. 풀어볼까요? 다음 단어가 뭐 이거어요? Por ejemplo, Su. ¿cómo se lee la tercera palabra? La tercera es Kazu. Kazu, correcto. Kazu. Ven, es como si estuviéramos jugando Legos. Kazu. Una palabra que les puede dar dislexia. ¿Quién con tilde? Porque es un pronombre interrogativo. ¿Cómo se leería? Sí. ¿Cómo? 누구? 누구. Ajá, 누구. 네, 잘했어요. 누구. A veces tienden a darles dislexia porque si lo ven la N es el contrario de la G. Ven como la posición al revés. Entonces la gente se confunde, a veces en vez de decirme Dugu, me dicen Kunu. ¿Verdad? Pero es Nugu. Esa es la dislexia que les puede crear. Siguiente palabra, una palabra más grande. Esa sería Radio. Radio, ya les sabía. Ven, si ustedes lo pronuncian, suenan coreanas, porque si ustedes pronuncian cada sílaba correcta, cada consonante, a veces no se distingue si es una persona nativa o no, porque no hay ningún acento. Entonces, radio, ven, 잘했어요. Entonces es bastante fácil el idioma para aprender a leer. Ahora, vamos a hacer un cuadro comparativo de 3, porque vamos a ver ahora lo que son las consonantes sopladas y de una vez vamos a meter las consonantes dobles, porque tenemos 3 tipos de consonantes. Igual, en las vocales tenemos 2 tipos de vocales simples y vocales dobles o diptongos, pero estos vocales los vamos a ver la próxima semana. Casi como una imagen, tabla de 3. Chiquillos, los que no he escuchado participando me preguntan si tienen dudas, ¿verdad? Quiero escuchar a todos. Entonces, ahí. Vamos a ver las consonantes. Pongamos acá de título. Consonante. En la primera vamos a poner las básicas. En la segunda vamos a ponerle sopladas. Y en la tercera vamos a ponerle dobles. Justo cabe destacar que las dobles son las que se pronuncian exactamente igual al español. ¿Ok? Las sopladas son las que se pronuncian como en el inglés, las consonantes como en el inglés, que algunas son sopladas, algunas no, pero las sopladas se parecen mucho al español. Tenemos K, A, Pa, Ta, A, Ya. Bueno, la S y la Ya. Yo sé que tenemos más consonantes, pero solo estas tienen su variación.
Solo estas consonantes básicas vamos a tener la variación sopladas y la variación de las dobles. La S o SH no tiene variación, ¿verdad? No hay una variación. Si lo ven, cualquier cosa en el libro está el orden de trazo, cualquier cosa en el libro está cómo se escriben como tal. No es que el orden de trazo sea obligatorio en coreano, pero sí es una forma de escritura un poco más fácil, ¿verdad? Todo esto lo creó Lei Sejong. Recordemos. Entonces, primera consonante teníamos que varía de la posición, una K y una G. La segunda también sería de T. La tercera igual P, B. Esta depende de la vocal, sería una S o SH. Y la tercera sería una CH, doble L. Ahora, las sopladas. Recordemos que la básica es K, K. La soplada va a ser ja, ja, ja. Soltamos el aire. Ja, ja. La tercera igual. Ja, ja, ja. ¿Lo ven? Hacemos golpe de aire. Ja, ja, ja. La tercera igual soplamos. Ja, ja, ja. ¿No han notado algo muy curioso? ¿Qué consonante le hace falta al coreano que tenemos en español? ¿Cuál consonante no hemos visto? ¿Qué consonante no hemos visto que existe en el español? La L. Ajá, la L existe, pero la tenemos cuando existe un sonido doble. Pero ¿cuál es la consonante que no hemos visto tampoco? La Z. Ah, la Z no existe, ujú, ¿no? Y hay otra muy importante que la tenemos bastante en español. La ¿La cuál? F. F. La F no existe. Entonces, las palabras traídas del inglés o prestadas de otros idiomas o los nombres extranjeros que tienen una F, vamos a ponerle la P con aire. Por ejemplo, el nombre Fernando. Y aquí vemos algo muy curioso, antes de seguir con esto. Ven que en español, por ejemplo, el nombre Fernando tiene una R y una N juntas. En este caso, presten atención, en este caso, cuando tenemos palabras prestadas de otros idiomas y tenemos dos consonantes pegadas, la primera consonante que no tiene vocal, le vamos a agregar la vocal E, la vocal E, ¿ok? Por ejemplo, bueno, les voy a poner aquí, yo sé que estos son vocales dobles, pero esta es una E. Esta es una E, la vocal E. Entonces, este, Fernando, Fernando, ven, Fernando. ¿Qué ven diferente en el nombre? ¿Qué ven raro? Fernando. ¿Qué tiene de variación que no tenemos en el español? Está muy fácil. Fernando. En, en español, todas las letras van a ir por separado, ¿verdad? Cada letra va por separado. Pero cuando tenemos el sonido de una M, el sonido de M y N solas,
se colocan debajo de la sílaba. Ven, Fernando, Fernando, ¿verdad? Fernando. La N suelta se coloca debajo. Se coloca debajo. Fernando. Justo tenemos un nombre que tiene L. Vamos a poner a Paola. El nombre Paola va a tener dos variantes, porque va a depender cómo usted lo pronuncie y cómo quiere que los coreanos lo pronuncien. Entonces, antes de ver el nombre Paola, vamos a ver las consonantes dobles. No sé si aquí tienen alguna duda, consulta o quedó claro esta parte de la M y la N. ¿Sí quedó clarito? Perfecto. Entonces, vamos a ver las consonantes dobles, la variación. ¿Cómo sacamos las consonantes dobles en el teclado? Ven el Shift para tocar el mayúscula. Tocan mayúscula y ahí les va a aparecer. Como cuando tocamos el Shift y ponemos una letra y pues se escribe en mayúscula. Eso es lo que nos va a pasar lo mismo. Por ejemplo, vamos a darle acá, la K sería esta. K, K, K. No tiene aire. K. Entonces traigan saliva. Si se les complica, traigan saliva y pronuncian K, 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 K. Pero es exactamente igual al español. La única variación es con aire, que no existe consonantes con aire. Sería K con aire. K. Y sin aire, K. Y básica, K. K, K, K. K, K, K. No ven, vamos golpeando, vamos a hacer como pasitos. La que sigue es la T. Ta, ta, ta. ¿Ven? Hacemos el golpe en la boca. Ta, ta, ta. Cabe destacar algo muy cultural que cuando los coreanos se enojan, todas las consonantes las pronuncian consonantes dobles. No sé si han escuchado los dramas cuando se enoja alguien o se van a pelear, que se escucha muy golpeado. Es por eso, porque cuando se enojan pronuncian todas las consonantes golpeadas. Y hay algo que hay que ser muy francos, los coreanos son muy vulgares y se enojan por todo. Son de las sociedades que más se enojan. No sé si lo han notado en los dramas o en contextos así, o sea, sacar del quicio a un coreano, uno lo hace así en segundos. Entonces tienen que adaptar esa parte de la cultura, porque recuerden que Corea no es un país que se ha relacionado mucho con extranjeros como lo ha hecho Japón o lo ha hecho China. No, China hasta ahora, ¿verdad? Más o menos. Pero como lo ha hecho Japón, lo ha hecho Tailandia y lo ha hecho Taiwán. Entonces, ustedes tienen que tomar las cosas con calma, muchas cosas cuando lleguen a Corea, porque los coreanos se van a enojar por todo. Entonces, tienen que tomar en cuenta de que hay lugares preferenciales en los buses, ustedes no se pueden sentar en esos lugares, por más de que no haya ni una persona embarazada, no haya adultos mayores, esa silla ustedes no se deben sentar. En las escaleras eléctricas, en cualquier escalera eléctrica, ustedes se paran en el lado derecho cuando van lento, cuando no quieren correr, y el lado izquierdo es para que la gente corra. Y todo es pali, 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 porque los coreanos corren mucho, ¿verdad? Todo es pali. Entonces tienen que adaptar esa parte porque la cultura latina es como muy relajada, ¿verdad? Muy relajada. A menos de las personas que viven como en ciudades capitales, por decirlo así, la Ciudad de México, Bogotá, Lima, ¿verdad? Que son ciudades muy movidas, entonces la gente está acostumbrada a este estilo de vida golpeado. Pero Corea es como 3 veces más golpeado que lo que estamos acostumbrados en las ciudades principales de cada país. Entonces, tienen que relajarse en ese sentido y tomar la vida así como, bueno, voy a adaptarme porque si no, la pueden sacar. Hay lugares que sí existe que dicen no extranjeros, por lo mismo, porque los coreanos no quieren batallar en el lado de tratar con un extranjero que se vaya a quejar por todo. Más que todo, la gente gringa les han puesto muchas restricciones en Corea. La gente latina somos muy queridos en Corea por el lado de que nos adaptamos muy rápido. Entonces, ustedes no tienen que ser la excepción, ¿verdad? Cabe destacar que van a encontrar restaurantes mexicanos
en casi toda Colombia, en casi toda Colombia, en casi toda México, en casi toda Corea van a encontrar restaurantes mexicanos y hay como 3 o 4 restaurantes colombianos también en lo que es la zona de Seúl, porque México y Colombia son la población de más extranjeros en Corea. Entonces, son los que hacen el entretenimiento en Corea. Cuando hay eventos culturales, siempre son los mexicanos y los colombianos que están haciendo los bailes típicos, las carretillas de comida, todo eso. O sea, hay una comunidad muy pujante, muy grande de colombianos y mexicanos en Corea. La mayoría son que se han casado con coreanos o familias coreanas, familias colombianas y mexicanas que se han ido a vivir por el trabajo. Entonces hay una generación bastante grande de ellos porque justamente estos dos países fueron los que ayudaron a la separación de las dos Coreas. Entonces las relaciones diplomáticas que ustedes tienen, bueno, ahí, ¿cuál era? Guatemala, pero no hay una comunidad tan grande de guatemaltecos en Corea, más que todo de colombianos y de mexicanos. Esos son como los que han encontrado mucho. Entonces, no les va a hacer, no les va a hacer falta la tortilla o las arepas porque en los supermercados van a encontrar eso. A ver, destacar. Entonces, teníamos la de la K, ta, pa, pa, la doble P, pa, K, ta, pa. ¿Lo ven? Vamos a golpearla. K, ta, pa. Ahora sí tenemos la doble S. Como vamos a seguir la misma fórmula que teníamos anteriormente, sería doble S o S, S, H, H, como sh, ¿verdad? La primera es una s o sh, normal. Cuando tenemos doble va a ser alargada. Por ejemplo, la palabra, si tenemos Sara, es comprar. Sada, Sada significa caro. Caro. También recordar algo muy importante. Yo sé que no es la segunda clase de gramática, pero los adjetivos en coreano se van a conjugar como verbos. Entonces, en coreano vamos a decir, como por ejemplo, comiendo, vamos a decir bonitando, hermoseando, porque los adjetivos se van a conjugar como verbos en coreano. Por lo tanto, no existe el verbo ser y estar para decir una calificación. No vamos a decir está bonito o soy guapa, sino es bonitando, guapeando, una variación así. La consonante que sigue va a ser un poco más complicada. Esta consonante tiene muchas variaciones fonéticas, ¿verdad? Muchas variaciones fonéticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos los coreanos la van a pronunciar exactamente igual. Va a depender de la región. Yo se las voy a enseñar como yo la utilizo al día a día, como yo la manejo, pero recordemos que ustedes tienen que adaptar la lengua a la región coreana que a ustedes más les guste, ¿verdad? Ya sea que lo pronuncien como yo lo pronuncio o que lo pronuncien más a Seúl, a Busan, a Daegu, a cualquier región de esto, ¿verdad? Esta consonante es una CH, casi lo pongo en chino, CH nasal. En el contexto de cómo yo lo pronuncio y como yo lo aprendí porque a mí me gusta la zona de Busan. La zona de Busan, donde tiene un dialecto bastante fuerte, lo vamos a pronunciar de esta manera. Vamos a poner la lengua en boca de ñ. O sea, digan ñ y dejan la lengua así. Y pronuncian cha, cha, cha. ¿Lo ven? El aire sale por la boca y por la nariz. Cha, cha. Es nasal, nasal, cha. No es lo mismo decir cha, cha, cha. ¿Lo ven? Cha, cha. Varía un poco entre la soplada y la doble. Lo que es la básica
la básica, cuando la tenemos al principio de la palabra, se pronuncia exactamente igual a la soplada. Entonces no hay como una variación exacta que tengamos, decir, se pronuncia así, así, así. No. Lo que es la CH básica y la soplada son iguales. Cha. Solo que la nasal es cha, cha, cha. ¿Ven? El sonido sale con fuerza desde la nariz. Cha, cha. ¿Verdad? Pero esta es la variación que yo tengo. Si a ustedes les gusta otra fonética, la pueden pronunciar como tal de la fonética que tengan en ese momento. Pero esta es la más fácil de pronunciar, eso sí. Esta es la más fácil de pronunciar, porque hay otros que lo pronuncian muchísimo más nasal o más adentro, ¿verdad? Porque tenemos músculos que no utilizamos en español. Entonces tienen que ir acostumbrándose a eso. ¿Ok? Entonces, otra vez. Ka, ta, pa, sa, cha. ¿Ok? Sopladas. Ja, ja, pa. Básicas. Ka, ta, pa, sa, sha, cha, ya. ¿Ok? Las básicas suenan como una parte de la boca. O sea, los sonidos de la básica le hacemos el sonido en la boca. Lo que es la soplada, la hacemos de la garganta. Y las dobles las vamos a hacer ¿cómo es? Interdentales. Ta, pa. Ven, utilizamos más que todo la parte de afuera de la boca para hacer la pronunciación correcta de estas consonantes. La que son las básicas, como le digo yo, la parte de acá de la boca, las sopladas de la garganta y las dobles en la parte de los dientes, porque es golpeado. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver entonces el nombre de Paola. Si Paola quiere, puede pronunciar Paola, Paola. Y si no, lo pronuncia Paola con la doble P. Nunca con la básica, ¿verdad? Porque recordemos que la básica es una P y una B. Entonces, no. En el dado caso que el nombre de Paola sea Baola, ahí sí lo pronunciamos con esta consonante, la básica. Pero como ella tiene esta, la pronunciaría con la P con aire o la P doble. Cualquiera de las dos fonéticas es correcta porque es la variación de su nombre. Ahora, ¿qué pasa con la L? ¿Cómo vamos a tener L? El sonido de L. Entonces, vamos a ver acá. El sonido de L lo vamos a lograr poniendo una consonante L abajo y otra arriba. Ponemos liul debajo de la sílaba anterior y agregamos la que sigue. Más fácil que vean un ejemplo a que lo vean así planeado. Por ejemplo, pa, o, la. Ven, agregamos una L debajo de la sílaba anterior y más la R que sigue hace el sonido alargado. Entonces sería una L larga. Paola, Paola. ¿Lo ven? Paola. Pero si ustedes escriben, ahí diría Paora, Paora. ¿Ven? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esta parte de dónde va Batsin. Pero, por ejemplo, el nombre de la primera muchacha, la que tiene la cámara, la de pelo colocho. Pues yo también tengo el pelo colocho, pero no me lo lacié. El nombre suyo sería Laura. ¿O cuál sería su nombre? Luisa. Ah, es que dice Laura. Sí, Luisa. Luisa tiene la L al principio de la palabra. Por lo tanto, Luisa no se pronuncia con L, sino se pronuncia con R. Luisa. 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 Si lo ven, cada vez que hay una vocal sola, como en la sílaba pa, u, pa, o, la, o, Luisa, vamos a agregar una H. A diferencia del español, que en el español sí tenía una sintaxis que antes sí se pronunciaba con J, era no era la, sino era en español antiguo, pero ahora es muda y se quedó ahí y ahora es un dolor de cabeza para los hispanos, ¿verdad? En el lado del coreano, la H sí tiene su regla. ¿Cuál es la regla de la H? De que cada vez que en la sílaba haya una vocal sola,
ahí le vamos a agregar la H. Porque si no en el teclado no se puede escribir. Por ejemplo, si vamos a escribir Luisa, ve, se convierte en vocal doble, en diptongo. Entonces, cada vez que tengamos una vocal suelta en una palabra, ya sea coreana o extranjera, siempre le vamos a agregar la H, la muda. ¿Ok? La muda. ¿Ese punto quedó claro? Ujú, perfecto. Ahora, cuando tenemos una M nasal, las M nasales, las M y la N nasales, va a pasar lo mismo. Cuando están debajo de la sílaba anterior y sigue la que sigue. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Fijo, lo han escuchado. Oma, oma. ¿Lo ven? Hace un rebote. Oma, oma. Ese rebote hace el sonido de una M nasal. Ustedes tienen que aprender a subir el sonido de la nariz como si tuvieran la nariz tapada, pero sin tapar. ¿Verdad? M, ma. Sin tapada, sin tapar. Y después bajar el sonido del diafragma y subir a la nariz. Por ejemplo, o ma, ¿verdad? El sonido nasal, o ma. Como si tuviéramos un resorte, que jalan el resorte y lo tiran. O ma, para que hagan el sonido nasalizado. Igual con la N. Bueno, ¿qué significa oma? A ver, ¿quién se acuerda qué significa oma? Mamá. Mamá, correcto, mamá. Madre sería omoni. Si ustedes están hablando de su madre, de su mamá con algún coreano, no van a decir oma, ¿verdad? No van a decir oma. Pero no sé en sus países, pero aquí en Costa Rica se tiende a que todo, por eso es que nos llaman ticos, porque todo lo hacemos chiquitico, ¿verdad? Todo es chiquitico, bonito, ¿verdad? Todo es así como muy cute en Costa Rica. Entonces tenemos la manía de cuando hablamos de nuestra madre o nuestro papá, en tercera persona, le hablamos a alguien, nosotros decimos a mi mami o mi papi. No sé en los países de ustedes, pero digamos, eso no se podría decir en Corea. Never, nunca. Tendríamos que decir omoni, omoni. ¿Por qué? Porque recuerden que existen las formalizaciones en coreano. Era lo que estábamos hablando hace poquito. No sé si alguien me había levantado la mano, creo que alguien tenía una consulta. No, ok. Entonces, recuerden, no vamos a decir oma, porque van a decir, ay no, qué chiquitos van malcriados. ¿Verdad? No, never, never. Vamos a decir omoni, omoni. Otro ejemplo con la N nasal. Bueno, mucho cuidado con la M nasal, porque si ustedes dicen oma, es mamá. Pero si ustedes dicen oma, sin la M nasal, significa, ay, qué susto. Oma, 깜짝해. 정말 깜짝해, oma. Pero oma es mamá, ¿verdad? Con la M nasal, tienen que tener cuidado con eso. Si no, no se entiende el contexto. Tenemos esta otra, onni, onni. No se dice uni, ¿verdad? Porque he visto muchas en grupos de Facebook que dicen uni, o me ha tocado ver en los eventos de K-pop que las chiquillas corriendo uni, uni, uni. No, no se dice uni, se dice oni, con la O grande. Abren la boca y pronuncian oni, oni. ¿Ok? ¿Qué significa oni? Como hermana mayor, Correcto. ¿De quién a quién? de mujer a mujer. O sea, mi hermana mayor. Ujú. De mujer a mujer. ¿Ok? Oni. Entonces ahí tenemos los sonidos nasales. Y tenemos la L larga, que es lo importante. ¿Quién me quiere decir cómo se leería esta palabra?
Está muy fácil. Sí. A ver, ¿cómo se lee? Computer. Computer. Ujú. De echar esa de abajo. Ve, aquí tenemos algo. ¿Por qué utilizamos palabras en inglés en coreano? Porque las palabras del inglés son las que nos va a ayudar en contextos de tecnología, moda y belleza. ¿Ok? Entonces, las palabras que tenemos en inglés que terminan en R, como computer, la R la vamos a pronunciar como una O, abierta. No sé si han escuchado el inglés británico, que dicen computer. Bueno, lo puedo pronunciar en inglés porque hablo como coreano, pero el inglés como computer, Harry Potter. Verá, ese O lo vamos a pronunciar igual que en coreano. En coreano va a ser una O abierta. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos el inglés británico que el inglés gringo, por la R. Esa R no la pueden pronunciar. Es muy complicado. Computer. ¿Qué sería computer? Computador. De derecha de eso yo. Javier Orozco, no sé si tiene alguna duda, que levantó la mano. Sí, tengo una duda. Todo eso que nos están mostrando Sí. referente a la fonética en coreano, ¿existe alguna referencia como lo es el IPA en inglés? Sí, pero no se debería porque no es una fonetización exacta o creada a base del idioma. Las fonetizaciones que se han creado fueron creadas por los mismos gringos en Corea. Entonces no es oficial y no está dentro de los estudios del coreano. Entonces lo tanto que tienen que hacer es aprender así solo auditivo. ¿Ok? No sé si le quedó clara la pregunta. Ok, perfecto. Ujú. Tenemos esta, que casi me la como y justamente me acordé de una consonante. Esta, que parece otra persona, se creó a base de una persona. Cabe destacar que la historia dice que cuando el rey Sejong, recordemos que el rey Sejong escuchaba a los eunucos hablar, y había un eunuco que era como los más loquillos, ¿verdad? Era como los más locos y era como sopetas y pronunciaba con mucho aire. Entonces, si lo ven, es como una carita con un sombrerito, porque esta consonante es la J, la J, la J. Entonces ese es el eunuco. Normalmente no me acuerdo el nombre del eunuco, pero sí tiene la historia de esta, ¿ok? Ja, ja. Entre más al norte de Corea estemos, vamos a pronunciar ja, ja. Entre más al sur de Corea vamos a pronunciar ja, ja. Más soplado, ¿verdad? Entonces, bueno, les digo para que comen la palabra. Aquí, ¿se acuerdan que esta era la E? En coreano tenemos otra E, que sería esta. Antes sí había distinción para las personas que me van a preguntar, pues yo sé que me van a preguntar. Antes sí había variación, antes era y la última era e, e, pero ya no existe. ¿Cuándo vamos a escuchar esto? En los dramas de dinastía, en los dramas de palacios, esos dramas hermosos con trajes tradicionales, si hay una distinción entre y ¿verdad? Pero ya no existe. En coreano ya es solo solo ya se ha ido modificando. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se pronunciaría la palabra la de abajo? Ay, está muy fácil. Es esto. Como 핸드폰. 핸드폰. Handphone. De echar ese, ¿no? ¿Por qué handphone y no decimos cell phone? Porque antiguamente los primeros teléfonos que existían se llamaban handphone. Handphone.
teléfono de mano. Hand viene de mano, hand. Y phone viene de phone, hand phone. Ahí está, handphone, celular. Hay otra forma también de decir celular, pero no es común. O sea, lo he visto en los libros de texto, pero como en los libros de textos modernos. Hay otra versión para decir celular. Pero, como yo hablo como si fuera, a veces utilizo un vocabulario muy viejo. Por la casi toda la vida me he relacionado con gente adulta porque he trabajado, he sido voluntariado en la Embajada de Corea y así. Entonces utilizo vocabulario muy viejo, entonces les quedo debiendo la palabra moderna para decir celular. Siguiente palabra, ¿cómo se puede pronunciar esta? Eso es un animal grandísimo. Nadie me va a creer que esta palabra sea ese animal. Paola, cómo se pronuncia esta palabra? Yo la veo que le está saliendo chispas de la cabeza. Recordemos que la primera es una J. Sería hama. Jama. Ya les sabemos. Jama es un animal que es de África, pero hay en Colombia. El hipopótamo. Hipopótamo. Mm, Siguiente palabra. Aquí no hay nadie de Costa Rica, ¿verdad? Todos son extranjeros de otros países, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es que esta palabra, fonéticamente, es igual a una palabra que es vulgar aquí en Costa Rica. Entonces, siempre que la pongo, siempre que la damos en los libros de texto, siempre la gente se ríe. Pero no va a ser el contexto. ¿Cómo se lee esta palabra? Picha. Pizza, ajá, pizza, ¿qué sería? Pizza. En este caso, digamos, la compañera la pronunció súper bien porque esta es una variación. Normalmente se debería pronunciar pilla, pilla. Pero los coreanos, esta palabra, como es una palabra traída del italiano, pizza, ¿verdad? Que los italianos dicen pizza, ¿verdad? Ese tsa. Con golpe, los coreanos lo pronuncian con fuerza. Pizza, pizza. ¿Ok? Pizza. Algo que les encanta a los coreanos por la gran oleada que tuvieron de gringos, que los gringos llevaron esto. ¿Cómo se le diría esta comida? Hamburger. 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 Ujú. Hamburger. Sería hamburguesa. Tandu- Esta palabra. Si me la quiere leer, justamente hay una canción de Blackpink que se llama así. Ice, ice cream. Ice. Ice cream. 잘했어요. Ice cream.
Y la última, ya para ir cerrando la clase de hoy. Justamente Corea es uno de los productores más grandes de esto. Lo hemos visto en la LG, en la Samsung. También hay un montón, hay un sinfín de empresas coreanas que producen esto. Les iba a decir que mi televisor, pero mi televisor es japonés. ¿Cómo se leería? Televisión. Ay, perdón. Sí, sí, television, pero con aire. Television. Con aire. Television. ¿Se salió? Pero últimamente los coreanos están diciendo TV. Así. Ne. Y esto sería. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta hasta ahora. ¡Ah! Prácticamente aprendieron a leer todas las consonantes. ¡Qué emoción! Nada más nos queda las vocales dobles, que serán los diptongos. Después de los diptongos, vamos a ver el batsim. Y obviamente presentación personal, saludos. Y la segunda clase de gramática, que la primera clase de gramática sería saludos, presentación personal, el verbo ser y eso. La segunda clase vamos a ver de corrido toda la conjugación verbal. Vamos a aprender a conjugar los verbos completos para que ya empecemos a empezar a hablar desde la tercera clase. ¿Sí? Entonces, importante que tengan fichas para el vocabulario. Porque recordemos que las fichas, como lo decía en el taller, las fichas o las cartillas con renglones o en inglés las flashcards, les va a ayudar a ustedes para el idioma. Porque recordemos que, bueno, no sé cuántas clases van a recibir ustedes a la semana, tengo que planificar eso. Sería lunes, miércoles y viernes, serían 3 veces a la semana. Entonces el curso estaría durando cada nivel estaría durando como mes y medio, más o menos. O sea, vamos a estar así, fuertes. Y no vamos a dividir el nivel 1. El nivel 2 puede ser que lo dividamos, pero el que se va a dividir es el nivel 3. El nivel 3 sí lo tengo que dividir porque el nivel 2 es fácil. El nivel 3 se complica. El nivel 4 es fácil y el nivel 5 se complica. Entonces los que son más complicados son como el siguiente del anterior, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa parte. En los libros, ¿qué les iba a comentar? Así, el libro 1, los diálogos son lentos. Libro 2, los diálogos son un poco más rápidos. El libro 3 ya es fluido. Entonces tienen que ir acostumbrándose así. Lo que pueden ir haciendo es, véanse, yo sé que todavía no hemos aprendido gramática, pero váyanse viendo dramas que ya hayan visto, pero sin subtítulos. Captando palabras. Yo sé que hay muchos que no sabemos palabras de los dramas que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces traten de ir reconociendo eso. Eso les va a ayudar muchísimo para que tengan un aprendizaje bastante rápido en el idioma. Y ahí tienen mi número en el grupo de WhatsApp. Pregúntenme cuando necesiten ayuda, no me importa la hora que sea, yo siempre respondo. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo que me dedico y es lo que a mí me encanta. Yo soy profe, tanto de coreano, mandarín, japonés y español. Entonces, pregunten, no se queden con las dudas. Vamos a tener bastante proyectos, entonces en algún momento los voy a poner a que expongan algún tema, ya sea del país de ustedes o de Corea o así sucesivamente. Vamos a tener quizzes y prácticas orales. En algún momento de la clase vamos a tener que practicar el coreano y yo no les voy a decir en qué momento va a ser. Simplemente que tengan que hablar. Les voy a enseñar bastante cultura, eso sí también. La cultura que es importante para que ustedes se vayan adaptando, porque es muy diferente, muy extraño. O sea, es de las más normalitas que tenemos en Asia, pero son muy cerrados. Entonces hay que acostumbrarse a lo cerrado que son ellos.
¿Ok? Entonces, yo ya les voy a pasar este PDF, no se preocupen. entonces, 감사하고 감사합니다, 여러분. 그럼 뭘까요? 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Chao.